¿Está grabando? Muy bien. Bueno, vamos a hacer el estudio de la Parashá Shemot 5781. Estamos en el comienzo de el libro de Shemot, traducido como el libro de Éxodo. Esto es así porque cuando se hizo la traducción del Tanaj, Torá Nevi'im y Ketuvim, se lo tradujo a la Septuaginta para ponerle un título. El título que se le puso a estos textos es el título general de la historia. Entonces, como este libro estaría hablando históricamente del Éxodo, en vez de ponerle el título hebraico, se le puso el título helénico. ¿Por qué? Porque la cultura griega busca lo ontológico, el ser. ¿Sí? Y la cultura hebrea es completamente diferente. Busca el hacer. Entonces tenemos una contraposición entre el ser y el hacer. Y por supuesto, eso va a derivar después en nuestras acciones diarias. Por eso es el final de todo lo que les voy a decir. Aparecen muchos nombres en esta parashá. Y el primero de todos, el más resonante, que aparece en la historia de nada más ni nada menos que de Moshe. ¿Sí? Pésimamente llamado el legislador. Ahí cuando decimos que Moshe es el legislador, volvemos otra vez a la mentalidad helénica. Moshe es el mayor de todos los profetas. Es el mediador para que Dios se revelara a Israel y trajera, a través de su encarnación, trajera la revelación de la Torá al pueblo de Israel. Él no es un legislador, él no hace la Torá, él recibe la Torá y la enseña al pueblo de Israel. Es una cosa totalmente diferente. Muy bien. Y es interesante que es un mediador. ¿El mediador en qué sentido? ¿Y qué es? La manifestación física de un alma preparada para traer una determinada revelación en un determinado momento de la historia que Dios ha elegido para que sepamos cuál es el camino para relacionarnos con Él. En el mundo occidental, que busca la sabiduría, para entender esto hay que leer mucho a Platón y hay que leer básicamente la historia del mito de la caverna. Y ahí uno va a entender profundamente el cristianismo y, como siempre les digo, hay que leer filosofía estoica. Para la sociedad occidental, la Biblia, como se le llama, es una historia que comienza con Adán, es un relato histórico que comienza con Adán para llegar a la frutilla del postre, que es Cristo. Todo lo que pasa es histórico. Veamos historia. Para quienes recibieron la revelación, el centro de toda la revelación, ni siquiera es Abraham, es la Torá. ¿Y qué es la Torá? La Torá es un cúmulo de comportamientos, de acciones. En las acciones que vamos realizando, vamos logrando el conocimiento de la divinidad. Y el conocimiento de la divinidad no pertenece a la mente, al pistis de los griegos, pertenece al desarrollo del alma, es interno. Entonces vemos dos paradigmas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Como les decía, en este sector de la Torá, lo que va a aparecer es el nombre de Moshe, ¿cierto? Moshe sacado de las aguas, fue puesto la historia es muy conocida, así que voy a ir sobre cosas muy puntuales. Es puesto sobre una cesta, se traduce, sobre Teba. Teba es la misma palabra que Noah cuando hizo el arca, hizo una Teba. ¿Y cuánto vale? Teba vale 86.
¿sí? Y 86, ¿qué es? Es el nombre Elohim. ¿Mm? ¿Y Elohim qué es? Es la manifestación física de la divinidad sobre la naturaleza. Es decir, solamente 2 veces aparece la palabra Teba en toda la Torá, y es con Noah y con Moshe. Así que la historia de Noah y la historia de Moshe están unidas. Y ahora se las voy a abrir en un ratito. De una manera terriblemente escalofriante. Ya vamos a llegar. Resulta que Moshe tiene las mismas letras que ¿qué nombre? Hashem, Mem, Shin, Hei. Invertimos, Hei, Shin, Mem. Moshe igual Hashem. Pero nadie dice que Moshe es Dios. Fíjense qué interesante, porque en el pueblo judío, en el paradigma hebreo, jamás, nunca, bajo ningún punto de vista, un hombre puede ser Dios y Dios no se puede encarnar en un hombre. Eso es mitológico. Eso pertenece al mundo occidental. Y estamos hablando de Moshe, el mayor de todos los profetas, el hombre más humilde de la tierra. Ahora, si era el hombre más humilde de la tierra, ¿cómo va a escribir él de sí mismo que es el hombre más humilde de la tierra? Indudablemente, alguien puso que es el hombre más humilde de la tierra. Así que en la misma revelación de la Torá tenemos la manito del hombre, para que el lector entienda lo que debería entender. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Claro, por supuesto. Se va a decir sobre ese texto en particular que Dios se lo dictó y que Moshe llorando puso esas letras, porque sabía que llegaba a su muerte. O sea, podemos acomodar siempre todo. En resumidas cuentas tenemos un núcleo de la Torá y una interpretación posterior de quienes compilaron lo que llega como Tanaj. No, no hay que tener vergüenza ni temor. Es lo que hay, es lo que es. ¿Listo? En paralelo tenemos a un Cristo generado en el siglo I y II, siglo II mejor, 120, 150 al 200, que se vuelve un ser celestial, que es una interpretación de la interpretación de la interpretación de un rabino que había vivido en la tierra de Israel. Y cuando leemos a ese Cristo, sobre todo al Cristo celestial, lo que hacemos es una amalgama de la cultura helénica sobre una persona que vivió en una cultura que no tiene absolutamente nada que ver. Y entonces leemos todas sus palabras y todas sus acciones, pero con una cultura mitológica, en donde Dios, los dioses, sin ningún inconveniente, tienen relaciones con las mujeres, y de ahí nacen los semidioses. Y todos los semidioses, o la mayoría de los semidioses grecorromanos, nacen de mujeres vírgenes. Y entonces de ahí, reinterpretando de manera helénica los términos Alma, Betulá y Nará, se traduce que María era virgen, y como María era virgen, tuvo que haber nacido inmaculada, sin pecado. Por lo tanto, cuando ella nació también era sin pecado, y empezamos a poner más cosas y más cosas y más cosas y más cosas. Bueno, pero Moshe y Hashem tienen las mismas letritas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Moshe es Dios? Jamás se nos podría ocurrir esto. Lo que quiere decir que hay una conexión directa entre Hashem y Moshe. Directa y única. Directa y única. Y que el alma de Moshe, cuando él nace, ¿qué dice la mamá? Que era Tob, que era bueno. Tob vale 17, que era bueno. ¿Qué quiere decir que era bueno? Que era lindo para todas las madres, el bebé es lindo, y es bonito, y es bueno, mirá cómo sonríe. Y era un alma especial que venía a este mundo. Entonces, los autores del relato de la historia mitológica de Don Cristo
quisieron igualar a Cristo con Moshe, el gran libertador. Y empezaron a generar una interpretación mitológica del nacimiento de Yeshua. Por ejemplo, la estrella que acompañó a los Reyes Magos. Una estrella en el firmamento que iba desde Babilonia y ellos con los camellos mirando la estrella, y de repente la estrella llegó a su lugar. Paró en la casita donde nació Cristo y ellos le dieron los regalitos. Perdón, pero es tan absurdo, pero tan absurdo. Perdón, se ha buscado en la astronomía esa estrella. O sea, esto que es un relato mitológico, se le quiso dar una base científica. Obviamente, nunca apareció una estrella que recorriera tal o cual. Entonces se dice, bueno, es la conjunción de Júpiter con Saturno, bla, bla, pero no daba esa conjunción para el año del nacimiento de Yeshua, ni cerquita nomás, ni cerquita. O sea, de una historia mitológica se le trató de dar una base científica. ¿Por qué? Porque el autor Matityahu, del relato de Matityahu, que es un relato que se lo toma como palabra santa y es la unión entre una historia real, el nacimiento de Yeshua, y a eso se le pega el Midrash, las interpretaciones mitológicas. Y puntualmente, lo dije ayer en la cena de Shabbat, la estrella refiere a qué? A la profecía de Bilam, cuando habla de que una estrella va a surgir del oriente. Y se refiere a la venida del Mesías. ¿Sí? Eso se reinterpreta y se hablan de magos. Y en realidad eran sabios, sabios que venían, ¿de dónde? De la gran comunidad judía que había en Babilonia, que habían calculado aproximadamente la esperanza de la venida del Mesías más o menos para esa época. ¿Por qué? Porque había un gran revuelo en la época del Segundo Templo con la venida del Mesías. ¿Y por qué había un gran revuelo en esa época de la venida del Mesías? Porque nada más ni nada menos que Israel se había alejado casi por completo de lo que Dios había pedido. Les recuerdo, por ejemplo, los esenios. ¿Qué son los esenios? Son saduceos y fariseos que rechazaron a los líderes del templo, porque ya los consideraban corruptos, y entonces se fueron al desierto y reinterpretaron el judaísmo de aquella época, más las otras escuelas que habían. Si no nos salva el Mesías, ¿quién nos va a salvar? Entonces había una gran expectativa de la venida del Mesías, más otras profecías que planteaban que en el año 4000 de la entrega de la Torá iba a venir el Mesías y más o menos coordinaba para los años en los cuales nació Yeshua. ¿Sí? Pero había una gran expectativa. Muy bien. Sigamos con la parashá porque quiero llegar a la revelación divina. Bueno, y Don Moshe nace ¿de quién? De Yochebed y de Amram, ¿sí? De la casa de Leví. Pero lo que muy pocas personas saben es que Yochebed era la tía de Amram. ¡Ups! No era la novia que la conoció que fuera a bailar o la invitó a tomar un café. Era la tía. Y esa es una relación prohibida por la Torá. Oh, ¿qué pasó acá? Bueno, como siempre hay dos explicaciones. Una que te va a decir, la Torá no fue dada todavía. ¿No? Me lavo la mano. Una. La otra es que Dios, esta es la cabalística, ¿no? Esta es exótica. Pero bueno, fíjense cómo todo se arregla, ¿no?
de las situaciones más oscuras, Dios saca la luz. ¿No es cierto? Lo acomodamos todo. ¿Vamos? Entonces, para engañar a Satanás y que el fiscal no venga a traer problemas, del lado oscuro de una relación prohibida van a ser Moshe. En resumidas cuentas, Amram se casó con la tía. Vamos a hacer cortito. De eso van a ser nada más ni nada menos que Moshe. Claro, como Moshe nació de una relación prohibida, trata de no decirse esto, de no contarse, porque no conviene. Lo brillante de esta historia es que la Torá cuenta los hechos como son. Nació de la tía, después empezamos a buscar la vueltita, ¿vieron? Ahí con el Midrash empezamos a acomodarlo. ¿No hubiera sido mejor que digan, José tuvo relaciones con Miriam entre el periodo de Erusín y el periodo de Perusín, y entonces José la quiso dejar a Miriam porque se dio cuenta que le embarazó y que no estaba permitido, y que era un sadí, que era un justo, se dio cuenta que se equivocó, que se apuró, y entonces la quería dejar y tuvo que intervenir Dios y mandar un ángel, en vez de empezar a hablar del Espíritu Santo y de esto. Pasó eso. Y bueno, Miriam era muy bonita, claro, se aguantó, el muchacho no pudo. Entonces después lo eliminan a José de la historia del Cristo de allá. No se sabe más nada de José. No servía ni para padre, pobrecito. Lo sacaron hasta de padre, lo sacaron. Porque después cuando se habla de Moshe, de Yeshua, ¿qué se dice? El hijo de José. Entonces, ¿es el hijo de José o es el hijo del Espíritu Santo? ¿De quién es? Ah, la única que no habló ahí fue Miriam. Era una justa. Oh. Bueno, ¿se dan cuenta las barbaridades, las incongruencias del texto? Era hijo de José cuando le conviene, pero era el hijo de Dios cuando le conviene. O sea, ¿de quién era hijo? Si creemos que era el hijo de Dios, entonces hay que adorar a Cristo. Fíjense a dónde llega la consecuencia. Pero si no creemos que era el hijo de Dios como Dios, entonces nuestra adoración es hacia Hashem. Y Yeshua pasa a ser el mediador del Cristo de allá, del pacto que se renueva en nuestro corazón después de habernos alejado de la Torá. Son cosas totalmente diferentes. Esa es la consecuencia de una mala interpretación de la Escritura. Nada más ni nada menos. 2000 años de horrores. Bueno, déjenme contarles un episodio más de la historia de Moshe. Resulta que Moshe, dice el texto, Igdal, creció. Y todos los chicos crecen. ¿Y dónde creció? Creció en la casa de Faraón. ¿Qué quiere decir? Que creció en el medio de la oscuridad, ya que Faraón, Paró, es Feirá, es decir, el ego, el egoísmo. Y ahí creció, y creció como hijo de Faraón, hijo adoptivo, hijo de acá, príncipe, como ustedes quieran. Tenía poder político y tenía poder religioso. Era el hijo de Faraón. De eso, de repente un día, así como, nada, fue con los hebreos, así como si nada, ¿no? Se tomó el colectivo y fue a Goshen, donde están los hebreos. Y cuando fue allí se encontró con un egipcio que maltrataba a un hebreo y entonces lo mató. Y de esos 40 años previos, ¿qué hizo? La vivió bien. O sea, se olvidó de su pueblo. Tenía poder, tenía todo lo que quería. No estaba casado. 40 años y no se había casado. No sabemos nada. El texto no lo dice. Pero aparentemente no se había casado el hombre. Con 40 años. Siendo el hijo del faraón, que tenía las mujeres que quería. No estaba feliz y chocho el muchacho. Y de repente va y ve a un egipcio que maltrata a un hebreo y entonces él lo mata. Bueno. Este es un episodio oscuro. Es una cosa muy... ¿Y qué le pasó a Moshe? Que de repente se le prendió la lamparita. Ah, sí, yo soy hebreo. ¿Que no lo sabías? Porque también se dice que cuando fue tirado al río, dejado en el río, cuando lo vio la hija del faraón, Batiá, lo vio, dijo, este es un hombre
este es un niño hebreo porque fue puesto en el río, pero además porque estaba circuncidado. ¿Sí? Lo cual no sabemos si Amrán no circuncidó al nacimiento o si nació circuncidado. El Midrash, ¿qué va a decir? Que nació circuncidado, un hombre especial y todo lo demás. Pero eso es el Midrash, no lo dice la Torá. ¿Sí? El Midrash acomoda la Torá a una historia muy bonita. Bueno, bárbaro. Cuando va a matar al hebreo, la Torá lo que sí dice es que él miró Kobejó. Kobejó significa de acá para allá. Y después lo mató. Bueno, una vez más, en el nivel místico, ¿cómo se interpreta esto? Que Moshe es una obra de bien, porque vio esa alma, que esa alma no iba a progresar, entonces para que esa alma no siga viviendo en este plano, le sacó la vida. Ahora, Caín mató a Abel. La reencarnación de Abel fue Noah. La reencarnación de Noah pasa a ser Moshe. Entonces, cuando Moshe mata al egipcio, Moshe está matando a Abel, está matando a Caín. Vamos de nuevo. Caín mató a Abel. ¿Sí? Vamos. Entonces, hay que restaurar ese error, medida por medida. Abel reencarna como justo en Noah. El alma de Noah reencarna más elevada con la historia de Moshe. Cuando Moshe va a matar al egipcio, en realidad está Abel restaurando el error de Caín, matándolo a Caín. Bueno, con lo cual tenemos un aspecto muy extraño, ¿no? Es decir, estamos hablando de reencarnación, de que este fue este, de que este fue el otro, y cómo sabemos que es así. Bueno, esa es la forma en que interpreta la Cábala, el misticismo, lo más místico de todo. Si fue así, si no fue así, no importa. Se los quiero traer, se los quiero contar. ¿Por qué? Porque en esa cultura vivió Yeshua. Y el pueblo judío, antaño se cree en esto del tikkun, de la restauración del alma, y que entonces el alma viene a este mundo sucesivamente, a restaurar errores cometidos o a aprender. Nada más ni nada menos, que esa manera de pensar es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no nace de la nada. Es misticismo farisaico reinterpretado 3 veces. Hay un texto, hay una corrección y hay una reinterpretación. Lo sacamos completamente de la cultura hebrea, y entonces tenemos a Dios encarnado en un hombre, y esa encarnación es preexistente. O sea, Cristo no fue creado por Dios. Es el Padre y es el Hijo. Y tenés el Espíritu Santo y amén, hermano. Tenés la Trinidad. Consecuencia de eso, el paganismo. Porque Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, es muy claro. Dios es uno y único. Punto. Bueno. Déjenme volver otra vez a la parashá, por favor. Betimalea Ares Otam. Y la tierra, esto se traduce que ellos llenaron la tierra. Entonces, ¿cuándo Dios se acordó de Israel? Cuando de 70 pasaron a ser 600.000 hombres, más mujeres, más niños. Se calcula unos 3 millones de personas. Ahora, ¿cómo puede ser que 3 millones de personas no tuvieran la valentía de dejar de ser esclavos? Tal es así que, ¿qué dijeron el faraón y su corte?
si estos se unen a algún invasor, vamos a perder la guerra. Esclavicémoslo. ¿Y qué hizo Israel? Se dejó esclavizar. 3 millones de personas. A ninguno se le ocurrió decir, no, mejor nos vamos. Bueno, entonces, fíjense el texto, Betimalear, el Sotam, se lo traduce como, y la tierra se llenó de ellos. Pero también se puede leer como, y ellos se llenaron de la tierra. Y entonces la cosa es diferente. ¿Y por qué se puede leer de otra forma? Porque justamente por eso le pedí a Andrea que sacara una foto de la Torá, porque la Torá está escrita con consonantes sin vocales. Entonces depende de cómo pongo las vocales, es lo que el texto significa. Si yo varío las vocales en este texto, estoy diciendo que ellos se llenaron de la tierra. ¿Qué significa que ellos se llenaron de Egipto? Que estaban cómodos, que se olvidaron de sus padres, que se olvidaron del Dios de sus padres, y la estaban pasando muy bien en esa tierra, porque era una tierra donde fluye todo para su ganado. Estaban muy bien, se olvidaron de todo. Entonces Dios tuvo que esclavizarlos hasta que ellos pidieron a Dios que Dios se acuerde de ellos, cuando ellos lo habían abandonado previamente. Entonces, cuando llegó el momento preciso, aparece la historia de Moshe. Que para que la historia de Moshe sea cierta, el Creador tuvo que mandarlo a Moshe a que viva con los egipcios, a que conozca todo el movimiento interno de los egipcios. Después lo sacó de ahí y lo tuvo que mandar al desierto, para que en el desierto Moshe conozca lo que tenía dentro. Y lo que tenía dentro era una gran alma. Y esa gran alma se encuentra con Yud-Hei Vav-Hei, ¿sí? El nombre del atributo de misericordia divino. ¿Y cuál es es la primera vez que Yud-Hei le habla al hombre? Antes le había hablado el Shaddai, el Todopoderoso. Ahora aparece Yud-Hei Vav-Hei, el atributo de misericordia divina, es decir, el amor divino. Si entendemos esto claramente, entonces no es cierto que hay un Dios de los judíos que es un Dios odioso, que le gusta la guerra, y hay un Dios de los cristianos que es solamente amor. ¿Se dan cuenta? Bárbaro. Entonces el amor divino se le presenta a Moshe. ¿Y qué es lo primero que le dice? Sacate las sandalias porque la tierra que estás pisando es santa. ¿Cómo se puede leer esto si cambiamos las vocales? Sacate el candado de tus costumbres. Es decir, para relacionarte conmigo al nivel que te lo estoy ofreciendo, deja de lado todas tus costumbres paganas. Sociedad occidental, ¿querés conocer a Dios? Sacate todas las costumbres paganas. ¿Y qué le dice Dios? ¿Cuál es mi nombre? Eyé, ayer Eyé, que se lo traduce terriblemente mal como yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque tenemos un problema ontológico. ¿Qué es la ontología? El estudio del ser. ¿Y a quién le importa el ser? A Platón y Aristóteles, a la filosofía griega. A los judíos el ser ni nos interesa. ¿Por qué? Porque ser y estar en hebreo, en presente, no existe. ¿Por qué no existe? Porque es lo que es Dios, y Dios es indefinible. ¿No está? Dios está arriba de Atzilut, más allá de cualquier comprensión humana. Listo. Ni me preocupo por eso. Me preocupo por la acción en este mundo, en el mundo físico, en el mundo de Asia. Mientras que el mundo helenista lo que buscaba era la sabiduría que se obtiene con el pistis para llegar o al primer motor para Aristóteles o para el amor creador para Platón. Ayer es seré el que seré. En mis actos van a descubrir cómo los acompaño. Eso es. Pero hay una parte muy interesante de esto, que Elie, Aleph, Yud, Hei, Bab, Hei, no, hay que sacar la Bab, vale 21.
Y dice dos veces, Egué, Egué. 21 por 21 vale 441. Y 441 es nada más ni nada menos que la palabra emet, verdad. Oh, ¿cuál es la verdad? Cristo. Porque el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, entonces hay los dioses. Cristo es la verdad y el Dios de la Biblia es la verdad. ¿Y cuál es la verdad entonces? No, porque el padre con el hijo se relacionan, pero el hijo le hizo al padre, pero el padre con el... Ahí tenemos la interpretación de la interpretación de la interpretación del cristianismo. Yo soy Anojí, que es una forma de presentarse de Dios en los 10 mandamientos. Yo soy, es el camino, es la verdad, es la vida. Ups. ¿Qué significa? Que Dios está hablando de Hashem, no está hablando de sí mismo. Y es como corresponde. Ningún judío se va a creer a sí mismo la verdad. No está en nuestro... No entra. Por ningún lugar. No entra, no está, no es. Y entonces caemos en la preexistencia de Cristo. Para ser textual, libro de Juan, capítulo 8, versículo 58. De cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oh, acá está escrito que es preexistente. ¿Cómo decimos semejantes barbaridades? ¿Qué significa que es preexistente? Que Dios lo creó antes de la creación. No, perdón, que Él era antes de la creación, que no hay una creación de Dios a Cristo, porque es el mismo. Eso es lo que cree el cristianismo. Entonces lo que hay que entender es que es preexistente. 7 cosas fueron creadas antes del mundo, dice el Talmud. Y ahí aparece el trono divino, el nombre del Mesías, el Sheol, el burro que habló, ¿sí? Ajá. Pero el burro apareció en una parte de la historia. ¿Se acuerdan la historia de Milán, que le pegó al burro, el burro habló? Entonces, claro, ¿cómo puede ser que un burro hable? No sé qué nos dice el Talmud. Que eso estaba creado por Dios desde antes de la creación del mundo. Y también el nombre del Mesías. Muy bien. La palabra dabar, que se traduce como palabra, en el hebreo no es palabra, es pensamiento divino, pensamiento en acción. Y eso significa lo que Dios pensó antes de hacer. O sea, el proyecto divino. Entonces, que hablara un burro era algo que iba a suceder y Dios lo había pensado desde antes. Que no es lo mismo que existía desde antes. No es una cuestión de ser, es una cuestión de planificación. En el nombre del Mesías, la existencia de un Mesías para ayudar al hombre ya estaba pensada por Dios. Pensada por Dios, no hecha por Dios. Mientras que desde el mundo occidental, como se lo lee todo desde la ontología del ser, entonces la palabra viene a ser lo que es. Entonces, Cristo es con Dios. O sea que el mismo término, leído con culturas distintas, significa cosas totalmente diferentes. Así que cuando Juan dice, en las traducciones más horripilantes, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, cuando lo llevamos
al arameo o al hebreo, cualquiera de los dos idiomas, lo que estamos diciendo es que Dabar era con Dios y Dabar era Dios. Claro, la palabra divina, el pensamiento divino estaba en Dios y el pensamiento divino era Dios. Eso y Cristo no tienen nada que ver. Nada que ver. Simplemente nada que ver. ¿Qué está diciendo Juan? Que él creó, que Dios creó con la palabra, que se manifestó su pensamiento a través de la palabra. Y cuando leemos la Torá, el primer capítulo de Génesis, lo que estamos viendo en Bereshit, que Dios crea mediante la palabra. Por lo tanto, Yeshua es el redentor de nuestras almas. ¿Pero por qué es el redentor de nuestras almas? Porque es el maestro que nos guía en el plano espiritual a que podamos vivir correctamente la Torá. Y Moshe es el redentor de Israel también. ¿Por qué? Porque a través de la vida de Moshe nos llegó la manifestación divina. Ahora, creemos en Yeshua como Mesías. Sus discípulos, ¿qué estaban esperando? Que él viniera. Ya venía, ya estaba. Ya venía en su segunda venida como Masías de David. ¿Estamos? No, ya viene el Señor, ya viene. Pablo, ya viene, porque es la creencia mesiánica del pueblo de Israel. Viene sufriendo y después viene como rey. Viene a reinar y a restaurar toda la creación. Perfecto. ¿Y cómo es que viene? No, en las nubes, volando por ahí arriba. ¿De dónde ver un judío que esté volando por las nubes? Yo nunca vi uno. El rabino el domingo tiene que tomar un avión, por ahí es el rabino que vuela entre las nubes. Obviamente eso es una profecía. No podemos leer la profecía literalmente, porque es profecía. Las nubes es el atributo de misericordia divino. El Mesías vuelve y con él viene el juicio divino, el atributo de justicia divino. ¿Y qué es lo que va a buscar el atributo de justicia divino? Aquellos que tengan la señal en la frente. ¿Y cuál es la señal en la frente? La Tav, los que cumplen los mandamientos divinos. ¿Y cuáles son los mandamientos divinos? La Torá, no hay otros mandamientos divinos. Oh. ¿Y cómo va a venir el Mesías? Y va a tener que volver a nacer en el vientre de una mujer. Si no, ¿cómo se va a materializar así? Y va a aparecer. La cantidad de sonceras que creemos y que estamos expectantes que venga Cristo entre las nubes, volando así, y con una cruz en el medio. Les recuerdo que la cruz es el signo político de una institución que te quemaba cuando no creías como ellos. Bárbaro. Entonces, ¿cómo van a ser el Mesías la próxima vez? En el vientre de una mujer. Ah, no, estamos esperando que él sea rubio, de ojos celestes, con una túnica blanca y que él venga, oh, te amo, hijo, ven a mí. Eso es un semidios. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Es muy simple. Van a ser un bebé de una mujer y ese bebé va a ser la reencarnación del alma del Mesías que vino como Mashiach ben Yosef. Y ahora viene como Mashiach ben David. ¿Y de dónde sacamos todo esto? Que todo esto es literatura rabínica. Todo esto es pensamiento rabínico. Y el pensamiento rabínico
tiene como postulado la reencarnación de las almas. Nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos, es otro tema. Pero estamos en esa cultura. Y el Mesías vino a esa cultura. Y en vez de aprender esto y de entender esto, ¿qué estamos esperando? Que venga el viento y aparezca el Señor con sus santos ángeles volando en el cielo. Bueno, así le va a la sociedad occidental. Así tenemos el mundo que tenemos. ¿Se dan cuenta las consecuencias de una mala interpretación? ¿De una interpretación ajena? Bueno, pero vamos a ir un poquitito más. Un poquito más y ya cerramos. Ya para mezclarles todas las ideas. Entonces resulta que viene Moshe y saca a Israel de Egipto. Dios a través de Moshe saca a Israel de Egipto. Y después viene Cristo y Cristo te dice que Él te va a libertar. Entonces, ¿somos libres porque salimos de Egipto o no somos libres porque seguimos a Cristo? Otra vez tenemos una dualidad incomprensible. Porque se supone que este Cristo fue un rabino que vivió con el pueblo judío y que enseñaba Torá. ¿Sí? Entonces, ¿a quién seguimos? ¿Qué es lo que hacemos acá? Muy bien. Una vez más, cuando Don Cristo dice esto, está en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es místico, cábala, misticismo. Cábala de aquella época, no la cábala actual. La cábala del misticismo farisaico de aquella época. Que en esto no difiere mucho del misticismo actual. Si paró Esteirra es el ego, la salida de Israel de Egipto la podemos interpretar también como la salida del alma del ego, de nuestro ego, de aquello nuestro, de Yetzer Hara, el impulso del mal que nos separa de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando viene el Mesías, si seguimos la Torá como Él la enseña, entonces Él se vuelve nuestra libertad. Pero no por Él, sino por Dios. ¿Por qué? Porque vivimos la Torá con la intención que Él la enseñó. Y entonces encontramos la libertad de nuestra alma. Y hacemos en lo concreto lo que se enseña en el pueblo de Israel. ¿Qué es? Que cada generación tiene la oportunidad de salir de Egipto. Hay un Midrash que un genio lo definió claramente. Lo que pasó con Israel con la salida de Egipto. Una cosa es que Israel salga de Egipto y otra cosa es que Egipto salga del corazón de las personas. Una cosa es que Israel salga de Egipto, que lo hicieron, y Dios le mandó el ángel, y lo mandó a Moshe, hicieron los milagros, y la vara que golpeó el río Nilo, el mar de los juncos, y que esto, y que el otro, y que aquello. Una cosa es esa, y otra cosa es que Egipto salga del corazón de las personas. Y Egipto no salió del corazón de esa generación. Por eso esa generación no entró en la tierra de Israel. Y es ahí donde viene el Mesías. El Mesías es el que nos saca de nuestra propia oscuridad. El que nos ayuda a que caminemos para encontrarnos con la divinidad. Fíjense qué interesante que Rab Shaul, muy mal leído como Pablo, el creador del cristianismo, pésimamente leído, porque jamás Rab Shaul quiso crear una religión, sino que se lo occidentalizó y se lo leyó como el creador de una religión. Hay dos cosas que quiero decirles de Pablo, de Rab Shaul. Una es que cuando él habló al pueblo en Jerusalén, como claramente dice el libro de los Hechos, habló en hebreo. ¿Qué significa? Que la gente hablaba hebreo. Entonces, ¿qué hacen los cristianos porque no les coincide con lo que ellos enseñan? Un asterisco y abajo ponen que significa arameo. ¿Por qué? Se dice hebreo. O sea, cuando te conviene traducir literalmente porque es santa la escritura, pero cuando no te conviene le cambias el idioma.
Y no es lo mismo hebreo que arameo. Porque ¿qué significa entonces? Que yo hablo en hebreo. ¿Qué quiere decir? Que toda la escritura fue hecha en hebreo y a nosotros nos llegó en griego. Fíjense los cambios de los cambios de los cambios. Y les recuerdo que en el madero o en la cruz, como lo quieran llamar, el título de Yeshua como Imri, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, fue escrito en hebreo, griego y latín. Hebreo porque era el idioma que la gente podía entender, el idioma local. Griego porque era el idioma universal y latín porque era el decreto de los romanos. No lo pusieron en arameo. La teoría aramea es del año 1000. 1000 años después se inventó, bueno, hablaba arameo, porque si hablaba hebreo tenemos que estudiar hebreo. Y si tenemos que estudiar hebreo, entonces hay que judaizarse. Y si hay que aprender judaísmo, es malo, es de Satanás. Entonces una mentira, con otra mentira, con otra mentira, hacen 1.000.000 de mentiras. Punto 1. Punto 2. ¿Qué dice en Gálatas Rab Shaul respecto a la Torá? ¿Qué es nuestro ayo? ¿Qué es nuestra guía para llegar al Mesías? Quiere decir que el cumplimiento de los mandamientos, ¿a qué nos lleva? A tener una relación estrecha con alguien que es superior en alma a Moshe, el Mesías. Y ese contacto con el Mesías es el que nos permite elevar nuestro ser interno y encontrarnos con la divinidad directamente. Y entonces acá hay que tener un cierto cuidado. Cristianismo es paganismo, porque todas sus posturas son paganas. Paganas del sentido de la cultura helénica y romana. Pero el judaísmo, que se ha desarrollado, el judaísmo rabínico, que se desarrolla a partir de la Mishnah, siglo II en adelante, por la destrucción del segundo templo, y de ahí en más se pone por escrito con la Mishnah las costumbres, y después surge el Talmud, y después comentaristas y más comentaristas y más comentaristas, no reconocen a Yeshua como Mesías. El Mesías no vino. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno está en este camino, que es un camino intermedio, en creerse que porque soy rabínico tengo una mejor relación con Dios. Porque lo rabínico me lleva a la esperanza del Mesías. Pero nosotros estamos diciendo que el Mesías ya vino. Seríamos incoherentes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si la esencia de la vivencia es el rabinismo, entonces ¿qué estamos haciendo acá? Yeshua no vino como Mesías. Es uno más. Y no es lo que nosotros vivimos. La tendencia a querer ser por problemas de identidad personal es o soy cristiano o soy judío. ¿Qué soy? Yo soy un hijo de Dios que trata de vivir la Torá y que la vive como el Mesías le enseñó. Nada más. Y es muy difícil eso, porque la tendencia ¿cuál es? Yo quiero ser. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Vos sos vos. Vos sos el alma que Dios ha creado, única en el universo. Única en el universo. Que tiene que restaurarse para volver a la divinidad. Todo el otro tema es un tema sociológico. Pertenezco a esta cultura, a este pueblo, soy esto, soy. Todo eso pertenece, discúlpenme, al Yetzer Hara, al impulso del mal. Cuando uno trata de identificarse con algo, identificarte con lo que tenés adentro. ¿Qué tenés adentro? La divinidad. Que hay que desarrollar el alma para que se contacte directamente con la divinidad. Como Moshe se contactó con la divinidad. Bueno. Moshe igual a Hashem. Moshe invertido su nombre es el nombre divino. Es como Dios se va manifestando a la humanidad para mostrarnos un camino hermoso. Un camino que nos lleva a la paz interior. Un camino directo
al conocimiento absoluto de la divinidad. Y ese conocimiento de la divinidad no proviene del intelecto, proviene del alma. Y para eso vino el Mesías, para enseñarnos cómo vivir Torah. Y vivir Torah es acción, no es creencia. Yo creo que Shabbat es el día de descanso, descansar. Yo creo que hay un solo Dios, hay un solo Dios. No pueden haber dos dioses, ni tres dioses. Yo creo tal cosa, querés tal cosa, vivilo. Y cuando lo vivís te vas a dar cuenta cuando se le ha agregado algún mandamiento, la interpretación humana, y cuando no. Porque acá la cuestión es que todos tengamos contacto directo con la divinidad, sin ninguna religión de por medio, de ningún tipo. De ningún tipo. De ningún tipo. Esto fue lo que trató de transmitir Rav Shaul. Pero claro, él fue leído con mentalidad pagana y a partir de ahí se generó una nueva religión. En esta nueva religión hay una disputa entre lo helénico con lo judío para que lo helénico esté por encima de lo judío y entonces los nuevos benditos de Dios somos los helénicos y no los judíos. Y esto lo ha permitido Dios. Esto lo ha permitido Dios. Como Dios permitió la esclavitud en Egipto. Hasta que Israel clame por el Mesías. Y entonces el Mesías se va a revelar. ¿Cómo se le revela el Mesías al pueblo judío? De una manera increíble, portentosa. Cierro con el siguiente pensamiento. Cuando yo nací, 1964, ya les dije ayer que era amigo de Moshe. Jugábamos a las bolitas en esa época. No jugábamos a las bolitas, los soldaditos, los autitos, eso ya no existe más. Ahora están con el celular, yo fui con todo esto. Bueno, no importa. Yo tenía San Martín en el caballo, arriba de un caballito en San Martín. Ganaba todas las guerras siempre San Martín. Bueno, ya no existe más todo eso. En esa época, hablar de que los evangelios en realidad no son palabra de Dios, sino que son escritos de distintos manuscritos, que uno fue recopilado sobre otro, no era conocido en el cristianismo. Hoy en día, los grandes estudiosos cristianos sobre la secrecitis, ellos buscan, y claro, buscan en el judaísmo, ¿no? Pero buscan el manuscrito de allá, el manuscrito de allá. Han llegado a la conclusión, estoy hablando de los genios, de los que se dedican a eso, a estudiar todos los manuscritos que están dando vueltas, la versión de acá, han llegado a la conclusión de que los evangelios son recopilaciones de rollos escritos y reinterpretados posteriormente. O sea, no es lo que se está diciendo este rabino, es lo que están diciendo los estudiosos cristianos más dedicados al estudio del texto en sí mismo. Y que en realidad, Yeshua era un rabino, un judío, que enseñó en un contexto judío a los judíos. Es tan simple así que lo diga un cristiano, pero un cristiano, los filólogos, o sea, los que estudian la palabrita, el texto, y que esto, y que el otro, y que aquello, es una apertura de mente única. Única. Que esto va a traer como consecuencia en las futuras generaciones lo que nosotros estamos viviendo en esta generación. Porque poquito a poquito se va a ir reconociendo que si era un rabino y enseñó a los judíos y enseñó cosas judías, che, ¿por qué no estudiamos un poco de cosas judías entonces?
y se le va a quitar el miedo a la gente de lo judío. Ya va a llegar, en el tiempo que Dios lo quiera. Shabbat Shalom para todos. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con el Cádiz mesiánico, página número 93. Ponemos en pie, por favor. Itkadal be itkadal shemer rabá, be almad virakirute, be alim makute, mismat purkane, be kare beshije, be kallejón umimejón, calle de Colpet Israel.